¿Cómo están, estimados? Byron Díaz les saluda. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre potencial eléctrico. El ejercicio de potencial eléctrico. Un dipolo eléctrico se ubica a lo largo del eje Y, como se muestra en la figura. La magnitud del momento eléctrico del dipolo se define por P igual a 2Q por A. El literal A. En el punto P, que está lejos del dipolo, R es mucho mayor a A. Demuestre que el potencial eléctrico es igual a la fórmula V igual a K por P por coseno de teta sobre R al cuadrado. Como primer paso para la demostración tenemos que identificar el ángulo suplementario de teta. Podemos observar que el ángulo teta tiene un ángulo suplementario. En este caso, el ángulo teta va a formar un ángulo suplementario que sería pi menos teta. En este caso, pi representa los 180 grados para completar el ángulo suplementario. Tenemos expresado este ángulo suplementario pi menos teta. Como segundo paso, aplicar la ley de cosenos para R1 y R2. Tenemos para R1 al cuadrado es igual a R al cuadrado más A al cuadrado menos 2 RA por coseno de teta. Y para R2 tenemos R2 al cuadrado es igual a R cuadrado más A al cuadrado menos 2 RA por coseno de pi menos teta. Aquí debemos analizar la identidad trigonométrica, coseno de pi menos teta, y aplicamos la identidad, que sería coseno de pi por coseno de teta menos seno de pi por seno de teta. Analizamos que el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Prácticamente tendríamos un equivalente de coseno de pi menos teta, que es igual a menos coseno de teta. Y tenemos que la fórmula simplificada para R2 al cuadrado es igual a R más al cuadrado más 2RA por coseno de teta. Tercer paso, siguiendo el principio de superposición, el potencial producido por una colección de cargas puntuales está dado por V, la diferencia de potencial igual a la constante por la sumatoria de la carga sobre las distancias, R sub I. En este caso tenemos que la sumatoria de las cargas es Q positivo, la carga positiva, sobre R1 más la carga negativa sobre R2. Podemos sacar factor común, la carga Q, quedaría V es igual a la constante por la carga que multiplica a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Como cuarto paso, identificar los términos que están expresados como 1 sobre R1 y 1 sobre R2. La primera estructura, R1 al cuadrado es igual a R al cuadrado, que multiplica a 1 más A al cuadrado sobre R cuadrado menos 2A coseno de teta sobre R. Aquí se puede expresar cómo se extrae el factor común y también podemos aplicar los radicales. Por definición, tendríamos que R1 es igual a la raíz de R cuadrado que multiplica a 1 más A al cuadrado sobre R cuadrado menos 2A coseno de teta sobre R.
Aplicando propiedades algebraicas, invertimos y me quedaría 1 sobre R1 es igual. La estructura que está entre paréntesis se mantiene en el numerador con un exponente menos 1/2. 1 más a al cuadrado sobre R cuadrado menos 2a coseno de teta sobre R. Sobre R, que prácticamente se invierte y se extrae el radical. Tanto el índice como el radical se aplica. La misma situación lo aplicamos para R2. La única diferencia es en el signo. Aquí es más para R1 y para R2 es más y para R1 es menos. Podemos hacer el mismo análisis, se extrae el radical, R2 es igual a la raíz de R, que multiplica a 1 más a cuadrado sobre R cuadrado más 2 a coseno de teta sobre R. Y tenemos el inverso, que sería 1 sobre R2, que es igual. Asimismo, ubicamos todo el paréntesis en la parte del numerador con un radical negativo, elevado a la menos 1/2, ya que el radical también se puede expresar como potencia. Sobre R, ahí tendríamos esa expresión. Para el siguiente paso analizaríamos la estructura de los numeradores, tanto para 1 sobre R1 como para 1 sobre R2. Analizaríamos en el paso número 5. Para eso aplicamos la expansión binomial de la estructura 1 más x elevado a un exponente n. En este caso tendríamos una fórmula aplicando factoriales, pero hay que considerar que R es mucho mayor que A, por lo tanto A sobre R es menor, mucho menor que 1. Por lo tanto, la fórmula de expansión binomial me serviría únicamente para los dos primeros términos. Entonces quedaría 1 más n por x. En este caso, tendríamos que la estructura 1, x sería al cuadrado sobre r cuadrado menos 2a coseno de teta sobre r. Esa sería la estructura de x. Y el exponente, aquí sería n, sería igual a menos 1/2. Entonces podríamos aplicar la expansión binomial para los dos términos. Tenemos la estructura que sería 1 más nx. Ubicamos el 1 más n pasa a ser menos 1/2 y x sería a al cuadrado sobre r cuadrado menos 2a coseno de teta sobre r. Prácticamente podemos aplicar la propiedad distributiva y tendríamos que 1 más menos, aquí sería menos 1/2 por a cuadrado sobre r cuadrado, sería menos a cuadrado sobre 2r cuadrado. Y para el segundo sería menos por menos, más, se simplifica el 2 y me quedaría a por coseno de teta sobre r. La misma estructura tendríamos para la expresión de 1 sobre R2. Tenemos la misma estructura, lo único que cambia es el signo. Entonces, podemos aplicar y decir que 1 más nx es igual a 1 más n sigue siendo el exponente menos 1/2 y va a multiplicar a la estructura x, a toda la estructura x. Será al cuadrado sobre r cuadrado más 2a por coseno de teta sobre r. Aplicando distributiva tendríamos 1 más que multiplica a menos al cuadrado sobre 2r cuadrado. Para el segundo término, menos por más es menos
se simplifica el 2 y me queda A coseno de teta sobre R. Tendríamos estas estructuras que me va a servir para analizar. En el paso 6 vamos a decir la fórmula de diferencia de potencial eléctrico. V es igual a K por Q, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, la expresión de 1 sobre R1 y 1 sobre R2, y ya la analizamos, tenemos sus estructuras. En este caso, aplicamos ciertos procesos algebraicos. La primera situación, se puede visualizar que es una fracción de homogénea, escribo el mismo denominador y realizo las operaciones. Tengo un signo negativo, por lo tanto, cambia el valor. Luego realizamos la eliminación de los paréntesis, se elimina. En el signo negativo cambia, tenemos el signo más y el signo más. También podemos visualizar que hay una reducción de términos semejantes, menos a cuadrado sobre 2r cuadrado más a cuadrado sobre 2r cuadrado, se simplifica, se reduce, el 1 con el menos 1 también se reduce, y únicamente tendríamos a coseno de teta sobre r más a coseno de teta sobre r. Tenemos para reducir estos términos semejantes, teniendo como resultado la mínima expresión, tendríamos que sumar. Tendríamos 2 veces a coseno de teta sobre r. Luego aplicamos la multiplicación de medios con medios, de extremos con extremos, y tenemos que 2a coseno de teta sobre r al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo agrupar v es igual a k por 2qa coseno de teta sobre r cuadrado. Recordando el enunciado, plantea que p es igual a 2qa. Por lo tanto, yo puedo hacer el reemplazo y tendría demostrada la fórmula de diferencia de potencial es igual a la constante eléctrica por coseno de teta sobre r cuadrado. Muchas gracias. Espero que el video haya sido de su ayuda. De antemano les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.